Acojo en mi hogar palabras que he encontrado abandonadas en mi palabrera. Examino cada jaula y allí, ladrando vocales y consonantes, encuentro sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo y de tan creído que era, prescindió del predicado. Esta misma semana han encontrado a un par de adjetivos trastornados, a 3 adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa, las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Acto seguido y antes de integrarlas en un parvulario de relatos o canciones, les doy un beso de tinta y les digo que si quieren ganarse el respeto, nunca hay que olvidarse de los acentos en el patio. A veces les pongo a mis palabras diéresis de colores imitando diademas y yo solo observo cómo juegan en el patio de un poema. Casi siempre te abandonan demasiado pronto y las escuchas en bocas ajenas y te alegras y te enojas contigo mismo, como con todo lo que amamos con cierto egoísmo. Y uno se queda en casa, inerte y algo vacío, acariciando aquel vocablo mudo llamado silencio. Siempre fiel, siempre contigo, pero todo es ley de vida, como un día me dijo el poeta Halley: si las palabras se atraen, que se unan entre ellas y a brillar, que son 2 sílabas. El poeta Halley de Santibálmes. Pues muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Pili Pelusa. Estoy muy contenta de formar parte de estas transmisiones del Teatro de la Paz. Ahora con esta situación del COVID-19, pues es para invitarlos a que se queden ahí en casa y que vengan a disfrutar aquí a la página del Teatro de la Paz de lo que les tiene preparado, que con muchísimo gusto estamos aquí con todos ustedes. Y pues bueno, como recién les acabo de leer, me gustan mucho las palabras y estoy muy contenta de venir a compartir con ustedes las palabras en forma de historias, de cuentos. Soy narradora oral, soy cuentacuentos y quiero platicarles que los cuentos pues no son nada más para los niños, claro, también para los niños, pero también a los adultos nos encanta, nos gusta que nos vengan a contar historias, porque también nos gusta soñar, nos gusta muchísimo imaginar. Entonces, yo los invito a todos los adolescentes, a los adultos, para que también sigan contándose historias y que sigan contando cuentos, leyendas, sucedidos, todo lo que estamos acostumbrados a platicar en torno de una mesa, también alrededor de una fogata. Es muy común, todos estamos necesitando escuchar estas historias. Y qué mejor momento ahora que tenemos que estar en casa guardaditos, pues para podernos poner a platicar, a poder compartir historias, vivencias. Entonces, bueno, yo los invito para que lo hagan, pero hoy precisamente esa es mi emoción, venir a contarles, venir a compartir con ustedes estas historias que, bueno, pues son entretenidas, son un poco entretenidas. Ahora sí que tenemos un poquitito de todo. Y como ahora les acabo de leer esto que tiene que ver con las palabras, pues así es los escritores, ¿no? Que hacen con las palabras, hacen magia, hacen maravillas, hacen todas estas historias que nos llegan y fabrican con las palabras. Yo les voy a contar un cuento precisamente de un taller. Resulta que existió en un lugar por allá recóndito, un pueblo que tenía una situación muy especial. En este pueblo, los corazones, cuando se descomponían, los iban a arreglar. Los mandaban al taller de Matías. Es que Matías era un arreglador de corazones. Cuando a la gente se le rompían, se le deshilachaban los corazones, se lo llevaban a Matías y Matías con una aguja de plata los cosía y los dejaba nuevecitos. Cuando los corazones se quedaban
allá como que en el pasado, pues Matías, para que no se quedaran atorados en el pasado, con pinzas del olvido, los arreglaba y los dejaba también como nuevecitos. Los corazones que estaban helados, que eran fríos, pues Matías los metía a una estufa de leña y también los dejaba tibiecitos, tibiecitos, listos para usarse y para amar. Pero bueno, fíjense ustedes nada más, que además de que Matías tenía su taller, ocurría algo muy singular. Cuando el sol comenzaba a caer, la gente se iba a sus casas a dormir y Matías estaba en su taller. Cerraba y de ahí se oían un montón de ruidos y pum, pas, cuas, patacuas, ruidos raros de fierros. Todos pensaban, bueno, pues es Matías que sigue con su trabajo. No, Matías fabricaba corazones. Corazones duros de porcelana, blandos, de mazapán, también uno que otro de cristal, de estos corazones transparentes, de cristal. Y así, de todo tipo, de madera, de malvavisco, montón de corazones. Cuando Matías terminaba de fabricar estos corazones, lo tomaba y lo metía en una cajita que tenía ahí de madera, lo guardaba, le ponía su llave y ahí lo dejaba. A la primavera siguiente, Matías iba por uno de esos corazones que había fabricado, abría la cajita, sacaba el corazón, lo envolvía en una tela muy linda con un encaje y un moñito y se lo ponía debajo del brazo, no sin antes haberse arreglado y haberse puesto muy guapo. Y es que Matías fabricaba los corazones para llevárselos. Sí, se los llevaba a Beatriz, la chica que vivía allá después de la colina. Ahí estaba Beatriz, y es que Beatriz no tenía corazón, entonces Matías pues se dedicaba a fabricarle los corazones para llevárselos a Beatriz. Pero cuando Matías se acercaba a la casa de Beatriz, imagínense ustedes nada más qué nervios sentía aquel. Pero ¿cómo era posible que Beatriz, que no tenía corazón, siempre que él se acercaba y le llevaba los corazones, le tocaba la puerta? Pero eso sí, se escondía en los pantalones alguno que otro poema que le había escrito, porque decía, ahora sí, le voy a decir un poema, el poema que le escribí ayer, ahora sí se lo voy a decir a Beatriz. Pero claro que cuando veía que Beatriz iba a salir a abrir la puerta, la escuchaba, él inmediatamente pum, 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 se los guardaba y se quedaba como si nada con su corazón en la mano, esperando que Beatriz abriera la puerta. Beatriz abría la puerta y él extendía aquel regalo. Y además, Beatriz, imagínense ustedes nada más, lo que hacía era, ¡pum!, agarraba el regalo, lo dejaba por ahí en un estante, le decía adiós, cerraba la puerta y se metía. Ni siquiera caso le hacía. Matías se quedaba tan triste, pero bueno, se regresaba otra vez a su taller. Y así fue durante muchas primaveras. Pero una tarde, Matías de pronto empezó a sentir algo raro en su pecho. Y es que Matías se quitaba un trocito de su corazón para ponérselo en cada uno de los regalos que le hacía a Beatriz. Esa tarde que se sintió mal, abrió su corazón, abrió su pecho y se dio cuenta que solo le quedaba un solo pedacito. A la primavera siguiente, con Beatriz, no llegó Matías. La gente en el pueblo comenzó a preguntarse, ¿qué pasó con el arreglador de corazones? Mi corazón está desbaratado y necesito que me lo arregle. Bueno, tenía un montón de gente ahí preguntándose qué sucedía con Matías. Los corazones necesitaban arreglarse y Matías ni sus luces. Beatriz se preguntaba, ¿pero por qué no ha venido? Ya es primavera. Necesito mi regalo, necesito mi corazón. Y entonces se regresó a la casa de Matías. Ahí estaba el taller de él, con la puerta a medio abrir. Y entonces ella empujó un poco, entró a la casa de Matías, caminó hacia el taller
y se dio cuenta que ahí estaba sentado Matías en una silla, con una cara muy seria, como dormido. Y además, en la mesa de trabajo había todavía un trocito de corazón en espera. Beatriz se dio cuenta y le dijo, pero ¿cómo es posible? Y en ese momento se le ocurrió irse a su casa por todos los regalos que le había hecho Matías. Así que los tomó y se los llevó de vuelta al taller. Cuando llegó al taller, los comenzó a aventar en la pared uno por uno. Y ¡pa! ¡Pa! Caían todos los trocitos. María los fue levantando y se los fue colocando con mucho cuidado en el corazón de Matías. Pero mientras estaba en los brazos de María, Matías abrió los ojos y era para él como un sueño. Estaba en los brazos de María, aquella niña que no tenía corazón, lo estaba cargando y lo estaba apapachando. Matías no lo podía creer, pero no le duró mucho el gusto, porque cuando se dio cuenta María, ¡ay, Matías! ¡No vuelvas a hacerme esto! Y ¡pum! Lo aventó al suelo y se salió corriendo, aventando la puerta detrás de ella. Se regresó a su casa. Pues Matías siguió trabajando en su taller. Y a la primavera siguiente, Matías otra vez tomó todos los poemitas que tenía hechos para María, se los guardó, para Beatriz, perdón, se los guardó en su bolsa y fue con ella a la casa de la colina. Cuando llegó, le tocó la puerta. Beatriz lo vio desde lejos, salió, recogió su regalito, lo dejó por ahí y le dijo adiós desde la puerta. Ni siquiera le hizo gran fiesta. Matías, muy apenado, se dio la vuelta y se volvió a ir a su taller. Pero cuando Matías se había dado la vuelta y ya se iba hacia allá, Beatriz lo vio y en su cara reflejó una sonrisa que jamás había utilizado. Y es que Beatriz tenía un secreto. Cuando fue a llevarle los regalos a Matías al taller, y cuando los rompió y le recompuso el corazón a Matías, ella tomó un pedacito y ¡pum!, se lo puso en su corazón. Y fue así como Beatriz aprendió a sonreír. Y desde ese momento, Beatriz espera cada primavera la visita de Matías. Muchas gracias. Este es un cuento de Rodrigo Abad. Por ahí, si ustedes lo quieren buscar, es un cuento bellísimo. A mí la verdad me encanta. Y bueno, pues ahora sí, como estamos viendo con esto, nos podemos dar cuenta de qué tanto a veces tenemos la felicidad y no le hacemos caso, a veces que tenemos el amor y no lo valoramos. Pero bueno, yo les quiero contar una historia también que es pues es una historia pues un poco de suspenso, y así como está este amor tan singular, también vivía un amor singular este personaje que se llamaba Casim. Casim era un hombre enfermizo, su profesión era ser joyero, pero su especialidad era el engarce de las piedras preciosas, porque pocas manos como las de Casim para lograr esos trabajos tan perfectos. Por eso era el elegido, era el preferido de las familias más importantes, de las familias más adineradas. Pero fíjense ustedes nada más, que si Casim, hubiera tenido un poco de mayor habilidad comercial con esos clientes, no hombre, podría haber hecho maravillas, ya tendría un montón de dinero, pero no. Lo que ganaba solamente era para apenas sobrevivir él y su mujer. A sus 35 años tenía un taller ahí acondicionado en una de las habitaciones de su casa y pues les digo, trabajaba para las mejores familias. Esto que yo les cuento, pues
fue algo muy singular porque la mujer de Cassim era una mujer guapísima, bellísima, ambiciosa y apasionada. Era una mujer pues de origen callejero que se sabía guapa, se sabía bella y siempre estuvo aspirando a tener un enlace ventajoso en donde ella pudiera casarse con un hombre de mucho dinero. Pero nada, por más que le coqueteaba a los vecinos, por más que le coqueteaba a todo mundo y las vecinas, imagínense ustedes, hacían unos corajes, nada, no encontraba ningún buen partido. Esperó hasta los 20 años, demasiado para su edad, y no le quedó de otra más que casarse con Cassim. Ahí terminaron sus sueños de lujo. ¿Por qué? Porque tuvo que acostumbrarse a la profesión humilde, a la sencilla profesión de Cassim. Y además de todo, pues él por su carácter, porque Cassim era un hombre de un carácter débil. Es más, su aspecto era un hombre pequeñito, flaquito, su cara era desganada, él caminaba desgarbado, era un poco indeciso, irresoluto. Y esto pues para ella sí se llamaba María, no como la anterior, la otra era Beatriz, ella sí era María. Para María pues tuvo que acostumbrarse a esta situación, que fue algo muy difícil. Cuando ella llegaba y veía que estaba por ahí su marido con todas sus piedras y con todos sus engarces, se recargaba y lo veía trabajar, le aventaba una lenta, pesada mirada y luego se levantaba de pronto y se asomaba por la ventana a observar a cualquier transeúnte que fuera pasando por ahí. Cualquiera de ellos podría haber sido mejor opción que su marido. Y ahí estaba María. Después de eso, ella, como les digo, se fue acostumbrando, pero lo más desagradable es que se fue enamorando de las joyas, de las propias gemas que le llevaban a Cassim a que trabajara en ellas, a hacerle esos engarces tan delicados. Cuando ella veía que Cassim estaba trabajando, se asomaba y veía todo el proceso, todos los pasos uno tras otro, se enamoraba de la joya y ella ya se la imaginaba puesta en ella, se las probaba frente al espejo y después las dejaba por ahí. Pero cuando se las probaba, era más fuerte su sensación de tristeza, porque sabía que no eran para ella. Entonces, después de dejarlas por ahí, se iba a su habitación a llorar. Cassim, desde su banco de trabajo, alcanzaba a escuchar cómo estaba María llorando. Y entonces dejaba todo en su trabajo, se levantaba a consolarla. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero él iba y la consolaba. Pero no se sacaba nada más provechoso Cassim, porque lo único que lograba era puros reproches de María. Que si la joya no era para ella, que era un mal marido, que no le compraba ropa, que no salían a pasear a ningún lado. En fin, le echaba en cara lo infeliz que la hacía. Cassim no dejaba de ser amable con ella. Cassim seguía preparándole el desayuno, seguía consintiéndola, la abrazaba, la apapachaba. Y es más, hasta le preparaba con los pequeños recortes que le quedaban de las joyas que les hacía a los clientes, pues ahí se las iba juntando y le preparaba collares, joyas, pulseras, pero María nunca lo valoraba. Siempre le decía que podía esforzarse más, que si para eso se había desvelado, que mejor se hubiera dormido, que esas joyas ni siquiera eran completamente para ellas, que eran pedacillos nada más. Pues bueno, tanto le faltaba el respeto siempre María a Cassim, que una vez estuvo terrible, porque cuando llegó Cassim a revisar por ahí sus joyas, a limpiar, se dio cuenta que le faltaba un prendedor carísimo. Y se acercó con María y le dijo: María, ¿tú has visto este prendedor? Pero cuando volteó a verla, se dio cuenta que María estaba frente al espejo. Sí, aquí lo traigo. Me lo voy a llevar al teatro, al rato te lo doy. Pero no, María, ¿cómo crees? Van a perder la confianza en mí. Déjalo aquí, preciosa, déjamelo aquí. ¿Estás loco? ¿Y tú crees que a mí me importa? Le contestaba la mujer. Después de eso, se salió, ¡pum!, dando un portazo. Cassim se quedó mudo. Pasaron unas 2 horas, 3 horas. Cuando ella regresó,
se instaló en su habitación, se quitó el prendedor y lo dejó en la mesita de noche. Y en ese momento Cassim se dio cuenta que ella estaba dejando por ahí la joya y él se levantó y fue a dejarla al taller, bajo llave. Cuando regresó a la habitación, ahí estaba María sentada a la orilla de la cama, viéndolo fijamente con unos ojos de odio. ¿Entonces crees que soy una ladrona? ¿La estás escondiendo de mí? ¿Crees que yo soy una ladrona? Le contestaba Cassim. No, preciosa, solamente fuiste imprudente, no pasa nada, anda, duérmete. Claro, pero es que no puedes demostrar que me quieres, ¿verdad? Claro, la gente, ¿qué va a decir? Bueno, empezaron a pelear y él solamente le dijo, ya descansa, por favor. Se acostaron cada uno volteando para su lado. Ella se durmió como si nada. Cassim no pudo dormir. Unos días después, llegó a Cassim un cliente y le llevó un solitario. Bueno, una joya para ese solitario que la tenía toda rota, quería que se la arreglara. Y pues Cassim lo recibió y se quedó impactado. Era una joya preciosa, un brillante, como jamás había pasado alguno por sus manos. Le habló a su mujer inmediatamente. María, mira nada más, mira lo que nos trajeron para arreglar. Es una joya bellísima. María no dijo nada, solamente se le quedó viendo a la piedra y le dijo, ¿es un anillo? No, María, mira, es un alfiler para la solapa. María en ese momento, mientras veía la joya, sintió como que algo se apoderaba de ella. Y desde ese momento nació una obsesión terrible por esa joya. Ella pensó que la joya debería de ser para María. Y todos los días iba al taller de Cassim a revisar el proceso del engarce. Se daba vueltas y vueltas ahí a ver, casi 10 veces por día iba, se la probaba con diferentes vestidos por todos lados. Pero después de un rato, otra vez, se volvía a meter a su habitación a seguir llorando como siempre. Cassim, en un momento de esos, pues llegaba, la consolaba y pues bueno, ella le decía que quería esa joya. Dámela, Cassim, vámonos. ¿Qué te parece si nos escapamos? Seremos ricos, esta joya será para ti y para mí. No, preciosa, descansa, tranquila. Cierto día estaba Cassim desesperado porque era un trabajo ya urgente. El cliente ya le estaba insistiendo en que debería de regresarle ya ese solitario, ya quería estrenarlo. Y osó decirle a su mujer, en uno de esos momentos en que la vio, que se lo estaba probando, le dijo, pero luego te lo probarás, dámelo. Es un trabajo urgente, ya me están urgiendo. Y entonces ella se enojó porque ¿cómo era posible que le haya llevado la contra? Se quitó el prendedor y ¡pah!, lo aventó por el balcón. Cassim salió corriendo de la habitación, cruzó la calle donde había caído aquella joya y la levantó del suelo lanzándole a su mujer una mirada terrible, una mirada de odio como nunca se la había mandado. Y voltea a ella y le dice, ¿qué? ¿Se hizo algo tu piedra? Como si me importara. Cassim le contestó que no le pasó nada. No le pasó nada, María. Seguiré trabajando. Se regresó a su taller, se sentó, pero cuando estaba tomando las pinzas, las manos le temblaban del coraje y un calor terrible invadía todo su cuerpo. Ella se fue a la habitación a seguir llorando. Más tarde la oyó un poco más fuerte Cassim, y entonces se fue a la habitación a ver por qué estaba llorando tan fuerte. No podía soportar escucharla con esos llantos. Así que entró al cuarto y ahí estaba María, tumbada encima de la cama, con el pelo enmarañado,
suelto y con los ojos desorbitados, hecha una locura. Casim, por favor, dame la joya, dámela, es mío, dámelo, por favor, lo necesito. No, preciosa, ¿cómo te lo voy a dar? Por favor, dámelo. Pero es que no es posible que nunca hayas hecho nada por mí y tú eres un hombre, claro. Ni la última de las mujeres estaría contigo. María, por favor, cálmate. No, Casim, necesito que me des esa piedra. Sí, María, cálmate, tal vez después te la dé, pero cálmate, cálmate. No, es que tú ¿qué crees? ¿Que yo me iba a quedar así? Es que el ladrón has sido tú, le decía a ella, pero con muchísimo coraje. Tú has sido el ladrón, ladrón, me has robado mi vida, los mejores años de mi vida, tú me los has quitado y sin darme nada a cambio. ¿Creías que me iba a quedar así? Cornudo. En ese momento, Casim hizo como si no hubiera escuchado absolutamente nada. Salió de la habitación y se fue a sentar a seguir trabajando. Tiempo más tarde, María se levantó a la cocina a cenar. Casim tuvo las mismas diligencias de siempre. Se levantó, le ayudó a preparar la merienda y María lo veía cómo iba para un lado y cómo iba para el otro. Y le dijo, es mentira, Casim, nunca te he engañado, no es cierto. Casim le tomó la mano y le dijo, no te preocupes, no es nada. Siguió caminando ahí en la cocina. Pero María, en ese momento de ver a ese marido que nada le enfervecía, que no se enojaba, que no le decía nada, cayó más profundamente en la decepción de su matrimonio y se fue a su habitación. Casi regresó al taller. Ya casi terminaba el solitario. Y ahí estaba, Después de un buen rato, seguía escuchando que María gritaba desde el cuarto. ¡Dámelo, Casim! ¡Mi brillante! ¡Es mío! ¡Dámelo! Y él seguía trabajando. Sí, María, será tuyo, será para ti. ¡Dámelo! A las 2 de la mañana, Casim terminó el solitario. Ahí estaba aquella joya que se veía firme, hermoso en el engarce. Casim se levantó y fue hacia la habitación. Tomó una vela y la iluminó. Ahí estaba María, acostada, de espaldas. Casim se acercó y vio a su mujer, que realmente se veía guapísima, tal vez más hermosa que cuando la conoció. Hizo a un lado el camisón, pues este dejaba casi el seno descubierto. En ese instante, Casim sostuvo aquel alfiler, firme y perpendicular, y lo hundió en el corazón de su mujer. Hubo una lenta caída de párpados. Los dedos se arquearon y nada más. Casim esperó a que aquel alfiler dejara de moverse, porque todavía se movía por el corazón que le daba el movimiento. Esperó Casim a que quedara inmóvil. Lo soltó. Se levantó, caminó, cerró la puerta tras de sí, sin hacer un solo ruido. Y fue así como Casim cumplió el último deseo de su mujer. Muchas gracias. Este es un cuento de Horacio Quiroga. Y pues bueno, hablamos del amor. Nos podemos dar cuenta que a veces pues precisamente tenemos ahí el amor, este hombre que la trataba muy bien, que a pesar de que no era
la ambición de ella no se veía satisfecha, pero la trataba bien. Entonces, pues hay ahora sí de todos tipos de amores. Ya acabamos de ver este otro amor del taller de corazones, en donde hace cosas inimaginables por amor. Aquí ella que tiene este amor frente y no lo, pues sí, no lo percibe, no se da cuenta. Y ahora yo les quiero contar sobre un amor imposible. Bien, amores imposibles. Pues resulta que esta es una historia, es una leyenda ya de la Huasteca Potosina. Resulta que cuando llegaron los primeros Tenec a la Huasteca Potosina, se establecieron a las orillas del río. Y del otro lado estaban los náhuatl. Estos dos grupos pues no podían relacionarse entre ellos. Siempre empezaron a pelear por el territorio y como les digo, no podían relacionarse entre sí, pero para nada. Hubo todo tipo de problemas, todo tipo de guerras. Por supuesto, no podían casarse entre ellos. Hubo una pareja Tenec que esperaron muchísimo tiempo para tener un bebé. Cuando finalmente lo tuvieron, pues esta pareja que estaba formada por un hombre de un carácter fuerte, dominante, y la mujer que era una mujer pues un poco más débil, sumisa, pero bueno, también era muy bella. Cuando finalmente tuvieron a su bebé, este bebé nació y era bellísima, era una niña hermosísima. Cuentan que era más hermosa que la luna. Pero lamentablemente, el momento de nacer, pues la madre murió, dejando a esta bebé solamente al cuidado de su padre. Que el padre pues ahora sí que volcó todo su cariño, todo su amor, todas sus atenciones sobre su hija. No la dejaba hacer absolutamente nada si no estaba cuidada, ya sea por él o por una mujer que la acompañaba siempre. Entonces, pues ahora sí que la mujer la niña estaba muy custodiada, no podía hacer gran cosa, y un día que el papá no estaba, ella decidió irse al río a nadar. Hacía muchísimo calor, como estos calores que ya sabemos que hacen allá en la Huasteca. Cuando estaba esta niña entrando al río, de pronto sintió como que alguien la estaba observando. Cuando volteó, se dio cuenta que ahí estaba un muchacho guapísimo del otro grupo, de los náhuatl. La estaba observando y aquel estaba, pero bueno, fascinado viendo a la chica, que era guapísima, con una cabellera larga, oscura. Desde ese momento cuentan que no pudieron separarse, que se enamoraron y comenzaron una relación. Claro que a escondidas, porque el papá pues obviamente no podía enterarse. Pasó el tiempo y de alguna manera, lamentablemente, el papá de ella se enteró. Así que al papá se le ocurrió mandar matar al muchacho. Después de que lo mandaron matar, después de que lo mataron, lo aventaron al río. Y él pensaba, ¿qué podré hacer para darle un escarmiento a mi hija? No es posible que haya hecho esto. Y entonces reunió a todos los brujos de ahí del grupo y todos en torno a una fogata daban sus opiniones. Unos decían que la colgara frente al pueblo para que todos entendieran y que todos se escarmentaran. Otros decían que la quemara viva. Pero un anciano por allá atrás le dio otra opción y le dijo, ¿qué te parece si le das este brebaje? Este brebaje la va a hacer que se convierta en flores amarillas. Y eso fue lo que hizo el papá. En la siguiente comida que le tocaba, le preparó este brebaje y la mujercita, al momento de que se lo toma, comenzó a convertirse en flores amarillas. Estas flores amarillas las echaron al río. Y aquí es en donde nosotros podemos darnos cuenta que el amor le ganó a la muerte. Pues cuentan que todas las noches iba una canoa a recoger
estas flores amarillas. Esta canoa era el joven que habían mandado al río cuando lo mataron. Él se convirtió en una canoa que en las noches iba y buscaba estas flores amarillas y las recogía. Desde ese momento, este lugar se llama Flor de Amor o Canoa de Flores Amarillas, lo que quiere decir Tancanwitz. Bien, pues esta es una leyenda Tenec que por ahí ya la he contado y hay muchas personas que son de por allá y que les gusta mucho esta historia. Y bueno, pues ya casi vamos terminando. No sé cuánto tiempo llevamos. Bueno, igual todavía nos podemos aventar otra historia, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Una o dos? Por ahí traigo otras dos. ¿Qué hora es? 35 minutos llevas. Ah, pues está bien, entonces sí. Entonces sí, continuamos con estas otras historias que les traía preparadas. Son 7:40. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, ¿qué les parece si dejamos ya de cosas tristes y de cosas tan, pues de cosas tristes y de muertes y de solitarios y estas cosas? Y ahora les quiero contar una historia que nos va a hablar de sueños. Esta es una historia que se llama Los dos que soñaron. Y bueno, nos cuenta, es una historia árabe en donde nos habla de un hombre que era muy rico, pero también era muy generoso. Y entonces toda su fortuna se le fue repartiéndola a la gente. De lo único que no se deshizo fue de la casa que le había heredado su padre. Este hombre, como se quedó sin dinero, se tuvo que poner a trabajar muchísimo. Y un día después de su trabajo estaba tan cansado que se fue a acostar debajo de una higuera. Se quedó dormido profundamente. Y mientras estaba en el sueño se le apareció un hombre que cuando abría la boca le salían monedas de ahí. Y le dijo: tu fortuna está en Isfahán. Tienes que irte hacia allá. El hombre se despertó y algo atolondrado y nervioso, y entonces decidió ir a hacer lo que le estaba diciendo aquel hombre misterioso de sus sueños. Así que tomó sus cosas y en la madrugada salió hacia Isfahán, en Persia. Y cuando iba en el camino, fue sorteando todo tipo de problemas. Alguno que otro bandido que lo quisieron asaltar, fieras, el sol, el calor, la lluvia, todo tipo de situaciones que se iba encontrando en el camino. Pero cuando llegó él ahí, al fin, estaba tan cansado que decidió quedarse a dormir en el patio de una mezquita. Así que ahí se quedó con todo lo que traía cargando durante todo este camino tan pesado. Pero coincidió que esa noche unos ladrones se habían querido meter a la casa que estaba ahí al lado de la mezquita y cruzaron justamente por donde estaba él. Al rato se hizo un alboroto porque los dueños de la casa se dieron cuenta que habían entrado los ladrones y se hizo muchísimo alboroto y gritaban y aventaban cacerolas y aventaban un montón de cosas a ver si agarraban a los ladrones, pero estos se fueron y nadie los encontró. Este hombre ni cuenta se dio, porque es más, ni siquiera supo qué es lo que estaba sucediendo y estaba ahí él acostado cuando de pronto se dio cuenta que por ahí andaban, ahora sí, la autoridad dándose cuenta, o bueno, buscando, investigando a ver de qué se trataba. Y pues claro, al que agarraron era aquí, a nuestro compañero que estaba ahí acostado en el patio. Y no, hombre, entre jalones y empujones se lo llevaron y lo presentaron ante el juez. Le dijeron que este hombre estaba ahí y que posiblemente él es el que había entrado a la casa de donde habían asaltado. El juez lo vio de arriba abajo y le dijo: usted no es de aquí, ¿verdad? No, señor, yo no soy de aquí. ¿De dónde viene usted? Pues yo vengo de la famosa ciudad de El Cairo. ¿Y qué hace aquí? Él les dijo la verdad. Mire,
Le voy a contar. Yo estaba en mi casa, dormido, y entonces en el sueño yo tuve una visión de un hombre que le salían monedas por la boca y me dijo que viniera aquí a Isfahán, que aquí yo iba a encontrar la fortuna. Pero yo creo que no. Lo único que me he encontrado pues es esta cárcel. Hombre, en ese momento el juez soltó una carcajada y le dijo, pero qué bárbaro, pero qué hombre tan iluso, tan inocente, ¿cómo se te ocurre hacerle caso a un sueño y venir hasta acá siguiendo tu sueño? Imagínate nada más, yo he soñado un montón de cosas y nunca le he hecho caso a mis sueños. Alguna vez soñé que también en alguna parte del Cairo había una casa que tenía un jardín y en ese jardín había un reloj de sol y hasta el final de este cuarto, de este jardín, había una higuera y abajo había un tesoro. ¿Tú crees que yo le iba a hacer caso a esto? ¿Iba a viajar hasta allá? Claro que no. Pero bueno, mira, me has caído bien por ser tan inocente y por ser tan iluso. Sacó unas monedas y se las dio. Y mira, no vuelvas aquí, por favor, regrésate a tu casa. Pues bueno, aquel hombre tomó las moneditas y se fue de regreso a su casa. Otra vez sorteó a las fieras, al sol, al calor, a la noche, al frío, a los bandidos. Llegó a su casa y entrando a su casa se dio cuenta de que ahí estaba el jardín y corrió y se dio cuenta que efectivamente él había tenido ahí en su casa ese reloj de arena, el del sueño del juez. Así que corrió, llegó de rodillas debajo de la higuera, justo en donde él había estado soñando con el hombre que le salían monedas de la boca, desenterró y sacó de ahí el tesoro que había tenido ahí frente y nunca lo había considerado. Era un tesoro que su padre tal vez le había dejado. Muchas gracias. Esta es una historia de Gustav Well, pero también está adaptada a la tradición árabe. Y continuando ya con esto de los sueños, creo que todos somos soñadores y más los mexicanos. Yo creo que de repente somos muy soñadores, pero a veces hay que tener cuidado con nuestros sueños y si vamos por ellos o cómo los encontramos, cómo los localizamos. Esta es una historia de Jorge Ibargüengoitia y que en donde pues nos cuenta la historia de un campesino que era pobre pero bien ahorrativo. Además de todo eso, pues era muy soñador. Su ilusión más grande era criar cerdos, porque decía, oye, pues está muy bien. Los cerdos, mira, uno los compra, ahí los tiene comiendo y el dueño nada más está descansando viendo cómo engordan y cómo engordan. Eso era lo que él pensaba. Y entonces, pues, decidió ponerse a ahorrar. Cuando a él se llamaba Nicolás Mangana. Cuando a Nicolás Mangana se le antojaba una copita de mezcal, que le costaba 2 pesos en ese entonces, imagínense ustedes nada más, cuando a Nicolás se le antojaba una copita de mezcal, agarraba esos 2 pesos y los echaba en su alcancía, que era un puerquito de barro, cerraba los ojos y decía, en puerco se han de convertir, en puerco se han de convertir, y ¡pum!, soltaba las monedas. Cuando sus hijos llegaban y papá, ¿me das para una nieve? ¿Me das para una nieve? Ándale, papá, son 50 centavos. Nicolás Mangana le decía al muchacho, dándole un zape, oh, muchacho, quítate esas ideas de tu cabeza. Y sacaba 50 centavos y ¡pum!, los aventaba en el puerco. ¿Y qué decía? En puerco se han de convertir, en puerco se han de convertir. Ahí quedaban. Cuando a la mujer se le ocurría ir a pedirle unos 25 pesos para un rebozo que ya lo traía todo desbaratado, él le decía, no, mujer, esos no sirven para nuestros puercos. Ella no sabía ni siquiera de qué le estaba hablando. Pero entonces él hacía exactamente lo mismo. Tomaba los 25 pesos y decía, en puerco se ha de convertir, en puerco se ha de convertir. Y ahí quedaban los 25 pesos. Y la mujer, claro que continuaba con el mismo rebozo todo raído. Imagínense ustedes nada más que él se empezó a obsesionar con esta idea, con este sueño que tenía de comprar los cerdos
y se dedicó a investigar todo tipo de información sobre los puercos. Compró un libro, y es más, ya le decían Nicolás el de los puercos, porque este libro que compró, él se ponía a investigar sobre qué es lo que comían los puercos para que estuvieran cada vez más gordos y él pudiera sacar más dinero. Se ponía ahí debajo de un árbol a darle ahí al libro. Nicolás, el de los puercos, dejó de comprar montón de mezcales, montón de nieves, montón de rebozos, hasta que finalmente aquel puerco estaba lleno y ¡pum! Lo rompió y ahí en el piso estaban todas las monedas regadas y los billetes y todo. Tomó todo eso y se fue a la tiendita a cambiarlo. Todo eso quedó en un billete de 1,000 pesos que tenía la cara de Cuauhtémoc. Al ladito de la cara de Cuauhtémoc estaba el 1,000, bien bonito, bien derechito. Y entonces llegó a su casa y citó a toda la familia. Familia, vengan para acá, por favor. Les voy a contar. Ahí estaban los hijitos sentados y la mujer y todo, bien atentos. Y Nicolás: no somos ricos, pero vamos a hacerlo. ¿Ven ustedes este billete? Con este me voy a ir a la feria de San Antonio y voy a comprar puercos. Los vamos a engordar y los vamos a vender. Y con ese dinero vamos a comprar más puerquitos y les vamos a seguir dando de comer para que vuelvan a engordar y los volvamos a vender. Y así hasta que seamos ricos. ¿Qué les parece? ¡Bravo, papá, bravo! La mujer, bueno, se levantó, lo agarró a besos y está muy bien. A partir de ese momento, todas las noches, hacían como una especie de ritual raro porque se ponían alrededor del billete. Entonces veían que él lo metía ahí abajo del petate y todos observaban cómo quedaba ahí guardado. Cada quien se iba a su cama a dormir, a descansar. Nicolás se soñaba que era rico, que tenía un altero así de carnitas y que vendía a 2 pesos cada taco de carnitas. La mujer soñaba que descansaba viendo la televisión y los hijos se soñaban, come un montón de nieves. Se llegó el día de la fiesta y ahí estaba, se levantó tempranito Nicolás, se arregló y se guardó el billete en el guarache. Se despidió de la familia, todos le dieron besito, la mujer le dio la bendición y él se fue camino a la feria. Aquel camino estaba lleno de gente porque todos iban a lo mismo. Los que iban a comprar algo llevaban el dinero guardado como Nicolás entre la ropa y había personas que iban a vender sus productos, así que llevaban entre que a los animales, llevaban gallinas, gallos, costales con verduras, con granos, todo para venderlo a la feria. Aquel camino estaba lleno de gente y de pronto Nicolás observó que a lo lejos había un hombre trepado en un caballo. No, pero hubieran visto ustedes, qué caballo. Era un caballo grandotote, pero fuerte. Nicolás se quedó impactado y dijo: chispos, si ese tipo es un guarachudo como yo, pero arriba del caballo se ve re bien, ese caballo debería de ser mío. Era nada más que obediente. Y es que sí, el caballo era muy obediente. Bien podría haberse ido porque estaba fuerte, petacón, grandote, pero no, el caballo ahí estaba. Así que mientras Nicolás pensaba que ese caballo le daría mucha presencia, que se vería muy bien, así que se acercó hacia donde estaba este jinete. Le dijo: oiga, me gusta su caballo, ¿no lo vende? Y entonces el jinete voltea y se le queda viendo y le dice: sí, se lo vendo, deme 1,000 pesos por él. Nicolás se sacó el billete del guarache, se lo dio a aquel jinete. Se trepó en el caballo, se sentía el más fuerte, el más vigoroso, el más galán arriba de su caballo. Llegó a su casa montado en él. La familia se quedó impresionada viendo cómo iba entrando en ese caballo tan grande. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, Nicolás? Y él desde arriba voltea y le dice a la familia: familia, no somos ricos,
ni vamos a hacerlo, pero ya tenemos un caballo. Cuentan que la familia desde ese momento aprendió a cabalgar y utilizaron su caballo, siendo felices, muy felices. Bueno, pues así es como termino esta transmisión, muy feliz también de haber venido a platicar con ustedes, de haber venido a contarles estas historias. De verdad, muchísimas gracias al Teatro de la Paz por la invitación, muchas gracias por estar haciendo este tipo de transmisiones y los invito para que sigan todas estas transmisiones, que la verdad son una cantidad de artistas, todos muy talentosos, para que ustedes los sigan también a ellos en estas transmisiones, para que nos sigan en nuestras redes sociales, a todos los que hemos participado aquí, a todos los que van todavía a participar, que hay grandes personajes, grandes personalidades que se han presentado aquí en estas transmisiones, y los invito para que se sigan quedando en sus casas. Bueno, pues mi nombre es Pili Pelusa, los invito también para que me sigan acompañando, que me sigan en todas mis redes sociales, también todo lo que estoy haciendo lo estoy transmitiendo por mi página por esta misma página de Pili Pelusa. Pues muchísimas gracias, les mando un beso enorme y hasta pronto.